aquí tiene Europa cerca, porque primero en Italia lo que te muestran es la Lampedusa allí, está Italia cerca, y te lo vendo. Te lo vendo que si me das dinero, te pongo en un cayuco que para que tú te vayas. Claro, que una persona subsahariana que nació en mi pueblo, que están totalmente rodeados de animales, hasta llegando ahora y te dicen, mira Europa, donde que tú ves, pues, todo el mundo, los chicos africanos, pensamos que lo que no ha venido todavía piensan que en Europa se respira otro oxígeno diferente. Cosa que no es cierto, porque es la imagen que se vende en África. Una cosa que me sorprendió muchísimo, de verdad, es curioso, yo creo, de que cuando estamos en África miramos todo el día la televisión europea y la imagen de Europa. Pero una vez que entramos en Europa, nos damos cuenta realmente de la realidad, volvemos a mirar la televisión africana. Eso no sé si es cierto, pero en general al final todo el mundo empezamos a tener los collares de África, sentir sentimiento de África. Sin embargo, en África, mi hermano tiene los collares de los raperos americanos porque no quieren ser africanos, quieren ser todo americanos. Entonces, para que tú veas el imagen, el foco de imagen que tenemos cuando estamos en África en este momento. Por eso está en plan de vender Europa como el paraíso del mundo. Y aquí es la miseria que está en África. Entonces, para seguir un poquito el proceso del camino, en Libia hay que reconocer, en Libia, en Argelia y en Marruecos, hasta en la época que yo estuve allí, no teníamos derecho a andar a la calle, para que la población civil no vea. No teníamos derecho a llegar a un hospital. Tú no te podías pelear con un ciudadano magrebí en su país. Entonces, no teníamos ningún derecho allí. Y claro, estando ahí, es que tú piensas que has cruzado el desierto, ese desierto que ha sido muy peligroso, y pensando que ya me he escapado, que estoy ya a una ciudad, nadie no se le ocurría a la cabeza decir, vuelvo otra vez en ese desierto. ¿Por qué? Porque los tuaregs que están en el desierto haciendo su negocio, cuando tú vuelves de África al norte, bajando por sur, ellos saben que eres un fracasado. Entonces no le interesa. Lo que le interesa en sí es vender que vamos, está Libia allí y después está Italia al lado. Y saben que la gente van a pagar dinero, pero a la vuelta, ellos sabiendo que realmente no tienen ningún duro, no se cansan para decir que te van a hacer otra vez cruzar el desierto para que tú vuelvas al otro lado. ¿Qué pasa? Que todo el mundo al final quedamos encarcelados. Pero gracias a la solidaridad entre nosotros en los hogares donde estamos y la motivación de uno del otro, eso hace que al final la gente resiste. Enseguida me han dicho siempre, porque así tan duro, ¿por qué no te vuelves? Porque no hay nadie que me motiva a volver. Todo el mundo me anima y todo el mundo me ayuda para seguir el camino para adelante. Y afuera de pensar, cuando vuelvo a mi país de origen, lo que me dice el fracasado que ha vuelto otra vez en su tierra. Que tú has ido donde hay más dinero porque te has vuelto aquí. Porque es la imagen de Europa hacia África. Y viviendo esa historia de racismo en África Norte, claro que nosotros los pobres intentamos acercar la valla. Si veis, en mi camino he estado 3 años y medio hasta llegar en Sevilla. Pero 1 año y medio he estado en el Beliunes. Es la monte que está enfrente de Ceuta, la valla de Ceuta y Marruecos. Ese bosque que se llamaba Beliunes. Hasta 2005, cuando intentamos reforzar la valla. Entendí muchísimas cosas antes de entrar a Europa. ¿Qué he entendido allí? Marruecos no tiene como una mercancía negra. ¿La mercancía negra cuál? Porque a mí me pillaron 3 veces la policía llevándome a la cárcel porque he entrado, el devuelto caliente, y he entrado, he saltado la valla 3 veces y los 3 veces me cogieron la Guardia Civil y me daba los Ali son los militares marroquíes, que son los guardias civiles que le llaman así, Ali. Y cuando me cogen me llevan en cárcel, encarcelándonos, es como esperando hasta que se llene un autobús para llevarnos en el desierto. El desierto, ¿qué pasa?
que lo más curioso que yo encontré es un policía que me dice, cada vez que él me decía que no te preocupes cuando la primera vez que nos llevaron en el desierto y nos dijo, no se preocupéis, volváis cuando queráis. Y yo me quedé diciendo, si realmente no nos quieren ahí, ¿por qué nos dicen, vuelve cuando quieran? Hay una cosa oculta ahí. Claro, entendiéndolo, y pensé, digo, antes de que me llevarían en el cárcel, me sacaron 4 fotos. Las 4 fotos son 4 caras distintas que tú tienes que poner, ellos te lo exigen, enfrente. Ponla así esta cara, ponle la otra cara así. Eso significa que cada persona cogida se multiplica por 4. Y claro, ¿cómo lo voy a descubrir? Que desde el día siguiente, lo que más me empujó a contar la historia es que el día siguiente yo volvía con un amigo senegalés que era profe de árabe, que le gustaba mucho escuchar la radio de RFI, que es la radio Francia Internacional. Y a la hora de dar noticias, y la periodista dijo una cifra que habían cogido en Tetuán. Y yo formaba parte de la gente que habían cogido. Dijo que era 100 y algo. Porque claro que le ha llegado un papel. Le ha llegado un papel justificado que había 100 algo que están cogidos en el Tetuán. Pero éramos 45. Éramos 45, no, perdón, éramos 43. Más la policía que estaba aquí que nos hizo 46. Porque íbamos encadenados cada uno del otro, de los compañeros. Entonces había policías que estaban dentro con nosotros. Y yo me quedé diciéndole, pero tú te das cuenta realmente de lo que está diciendo la periodista. Me dice, digo, pero eso está hablando de nosotros, tío. Digo, pero eso no entiendo. Claro, porque tiene que soltar la pasta a Europa por ser gendarmería de la frontera. Entonces lo empecé a entender. La primera vez no lo entendía. La segunda vez vi que realmente, claro, que había un negocio totalmente que funcionaba y lo interesaba mucho. De hecho, que antes de que yo entraría en Ceuta, en el Salto de la Valla, lo último, yo me fui a pedir comida en Tetuán. A la vuelta me encuentro que había un movimiento, no sé qué, de rey que venía por el Tetuán y me ve dentro del taxista un coronel de lo suyo y me dice, ¿tú dónde vas? Digo, no, que voy. Me dice, ¿te va al bosque? No, digo, sí, voy otra vez. Y me dice, cuando veis otra gente hay que correr, no tenéis que enfrentarse con ellos. Y además, que sabéis que nosotros aquí estamos controlando la frontera, pero dentro de nada os vamos a quitar todo en el bosque, así mejor que vaya en Europa ya, porque eso se va a estar pagado, porque donde está ahí vamos a destruirlo todo. Y yo me quedé diciéndole, vale, porque lo que me interesaba que no me coge otra vez, me iba en el desierto. Y cuando llegué, fue cuando lancé y digo, es verdad que somos la mercancía y porque en la autovía tú puedes estar en el monte que no pasa nada. Y cuando no hace falta, se van a la policía allí a buscar la gente, tú corriendo con la gente en el bosque y al final, para solo coger a gente, ¿y eso para qué? Porque si realmente quieren repatriar a la gente, le repatrian a su país de origen, pero no le repatriaban, lo que hacían, le llevaban en el desierto y le dejaban otra vez allí conservada. En la autovía es imposible porque ven que saben que hay alemanes, hay españoles, hay franceses de turistas que van a pasando ahí, van a ver los subsaharianos y no quieren ese contacto. Entonces lo que evitaban. En 2005 lo que pasó al final y lo que pasó los muchachos, porque lo de Trajal yo me fui allí a animarle, los amigos que no habían conseguido lo que había logrado, porque yo he pasado la experiencia y yo digo, me voy para allá y voy a animarle, para decirle, hay que intentar otra vez otro asalto más, que se jode. ¿Por qué? Porque veía que es un negocio. Si están intentando a bloquearnos, como provocando somos los problemas de Europa, que realmente no es verdad, porque mis amigos con quienes entraron sobre todavía siguen estando en Almería, en Lerida, en Huelva, en base plástico. Son los mejores inmigrantes porque están a base plástico, le pagan una mierda, no se discuten, no van a ir a la policía, no se juntan con ningún español. Esos son los mejores inmigrantes y saben perfectamente que no tienen papel, pero allí la policía nunca va, porque están trabajando por empresas que realmente le están explotando, pero 10 años que no pueden volver a ver a su familia. Y esos son los mejores. Y entonces, ¿por qué no dejar a los demás también entrar? Entonces, por eso digo, me voy a motivar a mi compañero, le digo, hazlo de asalto con mucho pensamiento y no te hagas daño, pero hazlo. Porque yo lo hice.